This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Hola, buenas tardes a todos, de nuevo en Mundo Hacker. Todo el mundo pensaba que habíamos desaparecido, estuvimos a punto. Este es nuestro programa 6323, para aquellos que queráis e intentéis descargar los MP3 en la página web de la emisora. Y de nuevo con vosotros Antonio Ramos y los colaboradores oficiales. En este caso traemos a Rubén Boogie Nights, buenas noches. Rubén es tardes, noches. Es invitado de otros programas. A Michael el Mudo. Michael. Hey, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Y la persona que va a estar hoy principalmente en el tema es Santiago Batlac. Muy buenas. Buenas noches a todos. Aquí está el mala suerte. Y bueno, para aquellos que sepáis que ahora nos encontramos en Tijuana, México, y para aquellos que no lo creáis, ahí tenéis. Aquí en Tijuana con Paulina Rubio, Tijuana, tequila, sexo y marihuana, disfrutando como buenos hackers. Y mi madre se cree que estoy trabajando o algo. Por favor, yo que ni bebía ni nada antes de empezar a trabajar con estas personas. También en los foros hay gente que pregunta, es decir, que a qué nos dedicamos. Sí, muchachos, trabajamos. Aunque parezca que no y que vivimos del cibercrimen, trabajamos. Nosotros tenemos trabajos normales, reponemos botes en grandes superficies, otros son mecánicos de automóviles. O sea, tenemos una profesión y un futuro por delante donde que explotar. El tema que nos trae hoy, de los que, como sabéis, siempre buscamos temas más o menos que nos parecen interesantes, y hoy queremos traer para vosotros una nueva técnica de acceso no autorizado a información sensible en PCs, portátiles, etcétera. El nombre en inglés es Cold Boot Attack. La traducción en castellano para vosotros es ataques de buteo frío, dampeando la memoria que no ha sido borrada del usuario final al que deseamos atacar. Esa pedazo de traducción oficial. Y bueno, lo mejor es, aunque está documentado como todo lo que hablamos siempre en internet, pero Santiago sí ha estado investigando algunas cosillas y nos pareció interesante porque era el mail 154 que recibíamos de él, que quería hablar en la radio. Es que famoso. Ilusión, mi madre tiene que oírme por la radio. Bueno, Santiago, más que nada hablemos un poco del principio del ataque. ¿En qué se basa? Bien, el ataque se basa sobre todo en la persistencia de los datos y de la carga eléctrica en la memoria de los equipos. Estamos acostumbrados a que cuando nosotros apagamos el ordenador pensamos que las memorias se borran de manera fulminante, y no es así. Realmente el proceso de descarga de la memoria lleva un poco de tiempo, y ese tiempo podría ser utilizado por algún usuario malintencionado, no vamos a dar nombres, Jacinto, para acceder, sobre todo lo que se ha estado estudiando es para acceder a las claves de encriptación de los discos duros. Pero aquí ya hay algo que me empieza a acojonar. O sea, que la memoria no se borra, las flashes, ¿no es así? No, desgraciadamente no. O afortunadamente. Sí, depende de cómo lo enfoquemos. Lo que estamos hablando son pruebas de concepto, todo el mundo lo sabéis. O sea, a nadie se le ocurre intentar replicarlo, más que nada porque puede joder su portátil o su PC. Sí, suele ser un poco... Si le tienes estima a tu portátil, normalmente cuando hablamos ya de este tipo de técnicas, donde vamos a utilizar incluso sistemas de congelación para mantener durante más tiempo la información en memoria, creo que a cualquiera le da un poco de reparo congelar su equipo. Vamos a utilizar técnicas de criogenia. Vamos, sí, que echarle nitrógeno líquido a la RAM no suele ser buena idea. No es mala tampoco del todo, depende de lo que quieras hacer con ella. Entonces tenemos claro que el ataque se basa sobre todo en esa debilidad. La memoria no separa la conexión eléctrica, se apaga el equipo, pero la memoria empieza gradualmente a desprenderse de la información que ella contiene. Efectivamente. Esto además no es una cosa que sea una técnica nueva, es una técnica que ya se ha utilizado para forénsica. Además es una técnica que ya se viene conociendo desde el año 86 más o menos, empezaron a hacer cosas. Lo que ocurre es que ahora, no hace mucho tiempo, durante este verano, ha sido el boom de que la Universidad de Princeton, un grupo de ingenieros, ha desarrollado tanto un sistema, o ha desarrollado el ataque completo,
y ha generado incluso las utilidades y las ha liberado para poder acceder a la memoria. Ellos todo el ataque lo hacen contra discos cifrados y bueno, pues demuestran en los vídeos cómo se puede obtener las claves de encriptación y acceder a los datos de un equipo que ha sido reiniciado de manera fría. Vale, pero entonces estamos hablando que uno de los métodos de protección que la gente puede utilizar es el cifrado de sus carpetas, donde van determinados documentos, ¿no? Es correcto, Rubén, sí. no te vamos a dejar hablar. No te Ya, es que estoy poniendo ojo con los Sonic, pero ver, que por lo comentario, que había Rubén. estado escuchando yo más o menos de este tipo de ataque, todo esto se basa en que la memoria se va descargando, pero lo hace de forma predecible. Y entonces, gracias a eso, se puede estimar la situación en la que está la memoria antes de empezar a descargarse. Sí, Básicamente lo que había estado escuchando yo de ese tipo de ataques. Sí, pero a ese punto todavía no hemos llegado, Michael. Básicamente esto es debido a cómo está construido. Al ser condensadores, su trabajo es mantener la energía y el hecho de enfriar la RAM permite que el condensador se libere de energía más lentamente, lo que nos da tiempo, unos 30 segundos más o menos, si corrígeme si me equivoco, Santiago. Sí, depende del tipo de memoria. Se supone que las memorias más rápidas en descarga vienen a tardar en descargarse unos 2 segundos y medio, pero no es en empezar a descargarse, ¿de acuerdo? Y pueden permanecer los datos incluso varios minutos en la memoria. Es decir, normalmente este tipo de ataque lo vamos a utilizar contra máquinas que estén probablemente bloqueadas por el usuario. Es decir, cuando accedemos a una máquina que tiene el bloqueo por contraseña, sería un buen objetivo para utilizar este tipo de ataques. Y podríamos de todas maneras, el principio físico de por qué pasa esto lo ha explicado bien Michael. Efectivamente, y es por el hecho de que están hechas con silicio, que es un semiconductor que con la diferencia de temperatura aumenta o disminuye la velocidad de descarga de la electricidad, que es lo que contiene los datos en cuestión. Fijaos, aunque parezca mentira, Michael es un producto de la ESO, para que después digan que sí, que la reforma educacional en España no tuvo su finalidad y su objetivo. O sea, yo acabo de alucinar con el planteamiento físico, ¿no? Hombre, Muy realmente dejé los estudios a los 14 años, pero... bien, para ir focalizando más, en verdad esta gente de Princeton ha hecho determinadas pruebas con determinados sistemas de cifrado, o sea, no se ha hecho con todo tipo de cifrado y han sido exitosas en algunos que has recogido, ¿no? Sí, que puede ser. Se ha probado con bastante éxito contra BitLocker, que es un software de cifrado de disco que viene con Windows Vista. maravilla. Primero, ¿qué es Windows Vista? ¿Alguien quiere...? Es una ventana panorámica grande. Es un sistema operativo de juguete que se vende ahora con muchos portátiles. Y que yo estoy plenamente satisfecho con mis compañeros de trabajo. Se ha visto en el portátil destrozado que acabas. Bien. Se ha probado contra BitLocker, como decía. Se ha probado también contra TrueCrypt, que es un software de cifrado habitual en Macintosh. Y recordad que, por ejemplo, con TrueCrypt creo que una vez hablamos de un programa donde las bases de datos de determinado país de personas fueron sustraídas y una de las recomendaciones que daba la persona que documentaba y para utilizarla y para que los datos sensibles, si alguna vez fuese su ordenador pillado y no pudiesen imputarle nada, es que utilizase el TrueCrypt. Exacto, o sea, es una herramienta muy buena, recomendada por gente que pilota de esto, y ha sido probado esta manera de desencriptar la información en TrueCrypt. Efectivamente. Obviamente, además... y otro más, ¿no? Sí, se ha probado también contra FileVault, que es un software de encriptación open, ¿vale? Que viene del mundo de Linux y demás. Definición de Linux. ¿Y quién quiere darla? Uf, Rubén. Es un Yo pingüino, ¿no? de Windows Vista no me saques. ¿Sabes? Yo solo tengo XP y Outlook, porque es lo único que uso. Bueno, el Linux obviamente es un sistema operativo libre, multiusuario, multitarea y está creado, bueno, o al Para principio, como tú. básicamente. No se creó en principio por programadores y orientado a programadores, aunque hoy en día está arrasando en sistemas de desktop, con distribuciones como Ubuntu.
Pero en este ataque utilizan una distribución específica, más bien, ¿no? Sí. Que De es todas capaz de llegar maneras a os dais memoria. cuenta que Michael cayó en la trampa. Aquí todo el mundo que escucha el programa sabe lo que es Linux, Michael? Eso espero. Bueno, vamos a dejar a Santiago que es que después de 192 mails intentando venir al Sí, programa... espera, que te estoy mandando otro. ¿no? Bien, con respecto a BitLocker, comentar también que incluso la propia Microsoft comenta que es un sistema de cifrado que en su modalidad o en su configuración básica resulta muy vulnerable porque es tan inútil que es capaz de introducir la contraseña en el arranque de manera automática, es decir, no hace falta que haya una interacción con el usuario para introducir una pasfrase secreta, sino que directamente sí, el disco está cifrado, pero es el propio sistema operativo el que se encarga de introducir la contraseña, con lo cual... Y lo peor de todo es que la contraseña está en texto plano. Sí, cierto. Y bueno, pero eso obedece al commodity que en verdad el sistema nos pretende dar. O sea, sabemos que es la ventaja de Windows es que es amigable, entonces lo hace todo por ti. Es todo muy ¿sabes? amigable, correcto. O sea, entonces te está incluso ahorrando el introducir el passphrase, ¿sabes? Te está ahorrando toda la seguridad. Efectivamente. Después vamos a ir profundizando un poquito más lentamente y cómo podríamos efectuar el ataque, qué deberíamos de empezar a hacer, además de golpear al usuario que le vamos a interferir el portátil y Bien. cogotearlo, tirarlo al suelo, secuestrarlo y hacernos con su portátil o desktop. Correcto. Paso 1. El paso 1, hombre, obviamente Agredirle. el ataque, hombre, sí siempre le podemos quitar, además del portátil, la tarjeta de crédito. Y los zapatitos. Pero bueno, igual eso ya pasa a ser un delito un poco más tipificado por ley. No, pero ya sabes que aquí en España no pasa nada. Matas a una persona, son 3 meses, robas una gallina, son 40 años, ¿sabes? Bien, lo primero es tenemos que saber que este tipo de ataques requieren obviamente un acceso físico a la máquina, es decir, no es un ataque que podemos realizar de forma remota, sino que es necesario un acceso físico a la máquina. El ataque básicamente consiste en que nosotros vamos a utilizar una máquina, la máquina víctima va a ser una máquina que probablemente tenga su sesión de usuario bloqueada. Puede ser o bien un servidor, puede ser una estación de trabajo, puede ser cualquier cosa. Y lo que haremos será generar un reinicio de la máquina y a partir de ahí arrancar con un software que podemos descargar de internet gracias a la gente tanto de Princeton como algún colaborador más, que lo que nos permite hacer es acceder a la memoria de la máquina, aprovechando la persistencia de los datos de la que hablábamos antes. Antes de que se borre, aquí el objetivo es entrar y ser fulminante, súper rápido, ¿no? Efectivamente. Y para ello puede ser adecuado también, si tenemos a mano, enfriar la memoria de alguna forma posible. Por supuesto, cuanto lo que comentábamos de la persistencia está unida también a la temperatura. Cuanto más baja es la temperatura de la memoria, mayor persistencia tenemos de los datos, es decir, más tiempo tarda en degradarse la memoria. Pero eso es una movida bien gorda, porque tú imagínate, o sea, tienes que acceder a toda velocidad, desarmar el PC, enfriar la memoria, ¿sabes? Con aire líquido, por ejemplo, ¿no? Es correcto. ¿Sabes? Y bueno, y en ese momento accedimos, enfriamos la memoria, A ser preferentemente posible. a ser posible. Sí, porque Enfriar eso- la memoria no penséis que es una técnica tan complicada, sobre todo, por ejemplo, en un portátil donde las memorias suelen estar bastante accesibles. Por la parte de abajo tienen una tapita muy cómoda de quitar, o simplemente un sobremesa suele tener una tapa, incluso muchos no necesitan ni siquiera un destornillador, sino que ya están abiertos, como están el mío. abiertos, sí, efectivamente. El aire líquido no es algo tan raro ya en nuestro mundo. Se utiliza para limpiar el PC, el bote de spray que utilizamos, que suelta un gas inerte para limpiar el polvo y demás, eso es lo que se puede utilizar. Es decir, cuando nosotros utilizamos un spray, podemos utilizar el spray en su posición normal, en la cual expulsa gas, o bien podemos invertir el spray de tal forma que lo que hace es, en vez de sacar la parte de gas que hay dentro del depósito, lo que hace es sacar el líquido. El líquido en el cambio de estado es donde más energía se intercambia, de tal manera que podemos obtener incluso unos 50 grados bajo cero
sin mucho problema con un spray de limpieza de ordenadores. Y lo podías aplicar hasta para echárselo a los ojos al usuario y dejarle ciego, ¿no? Porque lo que estás diciendo, eso es un arma mortífera. Yo no sabía ni que funcionaba así lo del aire líquido, ¿eh? Sí, es una cosa bastante... Yo lo hago todos los días, echárselo a los ojos. Es muy fresco, sí, es cierto. Bien, hemos enfriado la memoria, más que nada porque la primera vez somos lentos, podría ser mucho más rápido, y entonces hay que reiniciar esa máquina de alguna manera, ¿no? Correcto. Necesitamos reiniciar, podemos hacerlo de dos formas. Podemos cargar o de varias formas. Lo único que necesitamos es cargar un sistema operativo que sea lo suficientemente pequeño. Vista, ¿no? Por ejemplo. O incluso un 2003. Necesitamos un sistema operativo que sea especialmente pequeño y que además esté muy controlado en las zonas de memoria donde accede. Además, vamos a necesitar unas utilidades que son las que se van a encargar o bien de dampear la memoria sobre el dispositivo de arranque o bien de ejecutar determinadas utilidades que se van a encargar de localizar las claves dentro de la memoria. Había una cosa que me comentabas antes de entrar en esta, hablando de que es interesante hacer lo que se llama un quick boot, ¿no? Sí. ¿Sabes? Sí, cuando normalmente arrancamos un equipo siempre vemos que se hace un chequeo de memoria. Ese chequeo de memoria, que es el Power on Self Test, es destructivo. Es ¿no? destructivo, efectivamente. Entonces siempre debemos de cancelar. Si vamos a realizar... Escape, la tecla escape para aquellos que sean más neófitos. Escape. Cuando aparece el comprobando memoria hay que estar ojo a visor y darle un escape, o bien entrar en la BIOS si tenemos acceso y deshabilitar las comprobaciones de memoria en el inicio de la máquina, lo que viene marcado en BIOS habitualmente como Quick Boot. De esta manera omitimos esos test destructivos y ya podemos proceder al arranque de la máquina. Para arrancar podemos utilizar desde un dispositivo USB que lleve cargado un sistema operativo, normalmente va a ser un Linux, un ISO-Linux sería el sistema operativo que utiliza para hacer la carga del sistema. Bien se puede utilizar una técnica que es el PXE, el Pre-Boot Execution Environment. Santiago, hay que reconocer que el muchacho se ha preparado, ¿eh? Después de 249 mails se ha preparado y varios meses intentándolo localizar, ¿eh? Efectivamente. O incluso desde un iPod, ¿no? Llevo 10 semanas sin dormir. Bien, y sí, incluso se comenta que se puede hacer a través de un iPod. ¿Vale? O sea, eso es un comentario, no lo intentéis. Vale, pues a través de cualquiera de estos dispositivos lo más habitual podría ser un USB si vamos a hacer un ataque fulminante y rápido contra una máquina. O si bien queremos comprometer o tenemos posibilidad de comprometer una organización, podríamos montar un servidor PXE, el cual podría encargarse de dampear muchas cosas a nuestro chivato y a nuestro sistema de localización de ficheros. Pero ¿vale? ese tipo de técnicas requeriría más tiempo y sí, un acceso físico muy estable, ¿no? De todas maneras, pensar que montar un servidor PXE no es algo excesivamente difícil. Podemos llevar un servidor PXE montado sin ningún problema en una máquina, pincharla en la red, y como es un sistema de arranque que no ejecuta ningún tipo de validación, simplemente con iniciar una máquina que tenga en su tarjeta de red habilitado el arranque de PXE, podríamos ejecutar la carga de nuestro kernel. No, eso es muy interesante. También implicaría llevar un comando especial para tomar la empresa, ¿no? Para que la gente estuviese quieta mientras hacemos esto. No, pero pensemos que, por ejemplo, tenemos acceso en una empresa durante 10 minutos. Si nosotros llegábamos a una máquina preparada con un servidor de PXE y podemos reiniciar 10 estaciones, podríamos dampear la memoria de 10 estaciones en minutos. O sea, se habla de que dampear 1 giga de memoria a través de PXE se tarda muy poquito tiempo. Mientras que el jefe se va a comer, tú simulas que estás trabajando, modo eficiencia, vamos, lo que el haces jefe todos está los todo días. feliz y además, mientras tanto, le estás robando la información. Efectivamente. Ese ataque se llama boss eating, ¿no? El jefe comiendo como café latte, de coffee late, mientras toma un café. Ese tipo de ataque se llama boss eating, jefe comiendo. Jefe satisfecho, tú satisfecho. ¿Estamos utilizando alguna versión en concreto específica o algún programa de Linux?
Sí, la versión con la que habitualmente se suele trabajar suele ser una versión que se llama ISO Linux. Y podríamos utilizar dos aplicativos que existen. Uno sería MSRAM Dump, que se encargaría de dampear la memoria sobre nuestro dispositivo USB, por ejemplo. Perfecto. Y de esa manera podemos llevarnos ese dampeo de memoria. O bien utilizar un software, los aplicativos que ha publicado Jacob Appelbaum de Princeton, que es el RAM to Disk, que lo que hace es localizar dentro de la memoria dónde están las claves de encriptación para poder directamente acceder al disco duro. Es decir, si utilizamos la parte del RAM to Disk, directamente lo que podríamos hacer es, según termina el arranque de la ISO que nosotros llevamos preparado en nuestro USB, sería acceder al sistema de ficheros de ese disco encriptado, porque ya se encarga el software de localizar todas las claves de encriptación que estén en la memoria. Pero accederías al disco, como ¡plup! Se abrirían las carpetas encriptadas, sí. Como si estuviésemos con el explorador, efectivamente, ¿no? Y podríamos tener acceso a información. Tendríamos el acceso como si conociéramos realmente la password de encriptación, porque la hemos extraído de la memoria. Básicamente lo que hace es sacar la password, desencriptar y montarte automáticamente los dispositivos encriptados. Efectivamente, sí. Impresionante. Sí. Me ha dejado asustado, ¿sabes? O sea, la encriptación ya no sirve tampoco, ¿sabes? Además, el mayor problema de este ataque es que es muy difícil. No, y mira que no le queríamos invitar al programa, ¿sabes? Sí, pero al final está resultando, Fíjate, bueno, mientras no tenga que pagaros luego las cervezas, no hay ningún problema. Y disculpa, ¿y el dampeado de memoria cuando te lo hace a la ISO qué es? Dampear la memoria, y en esa parte habrá que buscar la key. Luego podemos, si nosotros vamos con un poco de tiempo demasiado justo, podríamos hacer un dampeado de memoria, nos lo llevamos en nuestro dispositivo y a partir de ahí podemos obtener las claves de cifrado, pero tened en cuenta que no solo es el cifrado, es decir, estamos accediendo a toda la memoria física del equipo. Con lo cual, cualquier tipo de clave que se encuentre almacenada en la memoria estaría accesible. No hay cantidad de datos, los documentos, etcétera, todo está en memoria, te permanece durante un rato. Yo me acuerdo de esas veces que se cerraba el Word o cualquier cosa y en verdad podías rastrear la memoria en determinadas localizaciones y obtenías el texto que estabas tú escribiendo. Realmente estás accediendo a cualquier tipo de dato almacenado en RAM. Sí, parece mentira, pero es que además es completamente imposible. O bueno, hay fabricantes que empiezan hablaremos luego un poquito más adelante de las posibles técnicas de defensa frente a este tipo de ataques. Ir armado al trabajo. Ahí tenéis planetaarmado.com, donde podéis adquirir cualquier tipo de arma y tal para vuestra propia defensa. Homeland Defense. Yo recomiendo más una agenda de papel. Bien, de todas maneras, estamos comentando, estos programas son accesibles, están liberados, sí, ¿verdad? Y hay incluso páginas web donde puedes obtener el software. Es correcto, ¿no? Desde la Universidad de Princeton tenemos acceso a todo el proyecto, incluso a todos los vídeos donde se muestra el funcionamiento del ataque. También tienen liberadas las utilidades, cosa que hasta hace poco no lo estaban, pero ya las han liberado. Han liberado también el código fuente de las aplicaciones que se utilizan para la búsqueda y recuperación de las claves DES, triple DES, y con una efectividad además en la que hablan de que una clave DES de 56 bits se recupera o se obtiene con una tasa de éxito de un 98%. Joder, esto es más predecible que la economía española. Sí. Es algo increíble. Hombre, pero que con la economía española es predecible que se vaya a la mierda. Y después incluso nos comentabas que había claves de triple D de 128 bits y tienen estadísticas de un éxito de... Sí, de un 96%. Joder, o sea... Un 96% yo creo que es bastante efectividad a la hora de conseguir una clave de desencriptación de disco. Es decir, no me voy a molestar en encriptar mi disco duro para esto. No, lo que debes de molestarte es en apagar el equipo. Y a mí me gustaría también que me hablaras un poco de otra herramienta que me suena, que es Keyfine, y que creo que también se puede utilizar en este tipo de... Sí, Keyfine son las herramientas que está utilizando Princeton para la búsqueda de las claves dentro de la memoria.
Todo esto, si hacéis en el Google, en nuestro amigo Google, una búsqueda del Cool Boot Attack, veréis que os aparece siempre, y de las primeras referencias va a ser el enlace a la Universidad de Princeton, donde vais a acceder a todos los vídeos, y además vais a poder acceder en la parte de código, en la parte de memory code, vais a poder acceder tanto al código fuente del software de búsqueda de contraseñas, el Keyfind, como vais a encontrar también las ISOs con las utilidades necesarias para poder arrancar una máquina y realizar un ataque. O sea, el Keyfind lo que hace es un rastreo detectando claves de cifrado. Una cuestión. Es que no estaba escuchando, estaba medio dormido, ¿no? O sea, más tequila, camarero. Una cuestión. El Keyfind, chaparrito, más tequila. El Keyfind, volviendo a esto, no vaya a ser que terminemos borrachos antes de terminar el programa. ¿Hace búsquedas en RAM o en el volcado en bruto que haces? Ahí normalmente el que han puesto a disposición la gente de Princeton hace directamente la búsqueda en RAM. Directamente, si vamos a... Existe otro colaborador que es el que ha generado el dampeador de memoria, que es McGrew Security, el cual lo que hace es ha adaptado todas las utilidades para hacer las búsquedas en el fichero donde está salvado el dampeado, ¿sabes? Sí, de todas maneras, teniendo el código fuente, cualquiera de nuestros queridos programadores en Linux no creo que tenga mucho problema Jacinto en variarlo para modificar el sitio donde se busca. Hay una cosa importante que hemos evitado, ¿eh? Esto es un ataque y lo podríamos generar sobre usuarios, pero se está utilizando o se pensó para técnicas de forénsica, ¿no? Tú me hablabas de Michael, o en técnicas de espía, ¿no? Entrar a un tío, en un tipo que sabe que está haciendo maldades, que piensa que lo tiene todo encriptado, que está utilizando una de las encriptaciones que han mostrado ser frágiles a esto, hincharle a leches y... Solo hay que pensar en la CIA. Entra, le mete una patada a una puerta a cualquier espía, por ejemplo, el chico este escocés que le van a extraditar ahora mismo, y tira la puerta abajo, le mete 2 hostias al hacker y reinicia su equipo, mete un USB y ya está. En unos pocos minutos tienes todas las claves de cifrado del ordenador y cualquier cosa que esté en RAM. O sea, la defensa del hacker hubiese muerto. Totalmente. Efectivamente. Totalmente. Importante, no seáis hackers. Sí, como conclusión hay que tener mucha información sensible en RAM. Toda la que sea posible. No, en RAM con que tengas la clave de encriptación de tu disco duro es suficiente. Y si puedes tener las claves del banco, pues casi que mejor también, ¿no? Bueno, siempre queda la opción de tener un mega imán de tu tamaño de 2 metros y pasarlo y destruir, generar un campo ahí magnético que... Destruir el disco duro. O sea, arreglado, ¿no? que da hasta cabeza cuando estás trabajando. Yo siempre tuve la duda de si en el caso de una guerra nuclear se me borrarían las cintas de vídeo. Bueno, me confirman que vamos a entrar en publicidad como siempre. Tenemos los mismos anuncios porque nadie más nos contrata, pero aquí los tenéis. ¿Hijo? ¡Hey! ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Es un florero de vidrio. Mientes. Eso es una pipa de agua. ¿Dónde lo has conseguido? Lo conseguí online. Internet puede parecer un lugar seguro e interesante, pero en realidad, al primer contacto con tus hijos, les convertirá en drogadictos, prostitutas y criminales. Aleja a tus hijos de Internet. Protege a tu familia. Esto ha sido un mensaje de la Asociación de Padres Preocupados para abolir la tecnología de Internet de nuestras vidas sociales para siempre. Hoy día Internet, mañana el teléfono. Iñaki, ¿cómo va, chaval? ¿Qué tal, Mauro? ¿En qué andas? Internet me ha abierto los ojos. Un mundo por explorar lleno de expectaciones. La cantidad de porno que hay ahí fuera es espectacular. Cuéntame algo nuevo. Es que no te imaginas la cantidad de putitas listas para mandarte sus fotos. Mira esta que me encontré en una página web social. A ver... ¡Hey! ¡Esa es mi hija! Internet puede parecer un lugar entretenido, pero en realidad, al primer contacto con tus hijos los convertirá en Putas, criminales y drogadictos. Aleja a tus hijos de Internet. Protege a tu familia. Este ha sido un mensaje de la Asociación de Padres Preocupados para la Abolición de Internet y Tecnología en Nuestras Vidas. Hoy día Internet, mañana el teléfono. De vuelta con vosotros en el programa.
Estamos casi finalizando porque queremos acabar antes, queremos seguir tomando tequila y marihuana. Importante, solo hay determinada gente que se dirige a nosotros por mails, etcétera, y sí, cómo ser un ciberdelincuente, cómo ser famoso en internet. O sea, nosotros nos podemos ayudar en eso, ¿eh? O sea, porque es algo como repetitivo, ¿no? Y bueno, volvemos a la técnica que estábamos viendo, la de Cold Boot Attack. Y bueno, para seguir, hemos descrito en qué consiste el ataque, qué universidad está trabajando en el proyecto, dónde se pueden obtener los códigos fuentes, las utilidades para hacer la práctica, el famoso aire líquido para dejar ciego a la víctima incluso, no solo enfriar, y sí podríamos pensar aplicaciones que tiene, desde análisis forensicos, hemos hablado, desde cuando te entra la cita de hostias, ¿sabes? Y podríamos entrar en algunos tipos de metodologías o de protección de los usuarios para que esto no fuese exitoso, ¿no? Efectivamente. Es difícil. Es muy difícil protegerse porque, como hemos visto, la vulnerabilidad no es una vulnerabilidad de software. El problema es que es una vulnerabilidad del hardware. Ahí no podemos hacer mucho más que lo que nos permita buenamente el equipo. Sí es cierto que hay fabricantes como Seagate que están trabajando en incorporar sistemas de protección en sus controladoras de disco. Otra opción... ¿Tú querías comentar algo, Rubén, que te veo ahí como inquieto? No, estaba pensando en otra cosa que iba a comentar después. Vale. En otra experiencia vital. ¿En qué estás pensando que estás inquieto? Dios mío. Es que me estoy pensando en sitios que... Joder. ¿Has visto a los mariachis ya? Bien. Otra de las opciones que se está pensando que más comentan... opciones sería que el propio software de encriptación se encargara de que cuando la estación queda bloqueada o de que el usuario se va o se puede entrar en la estación en hibernación, siempre que se produzca una situación en la que se pueda ejecutar un ataque de enfrío, el propio sistema operativo o el propio software de cifrado se encargue de eliminar las claves de la memoria de forma que no queden accesibles en el caso de que alguien pueda realizar el ataque. Hombre, otra forma sería simplemente manteniendo la habitación a 50 grados centígrados, ¿no? Bajo cero. Bien, sobre cero. Sobre cero. Estaría chorreando, pero bueno. Estaría chorreando, pero en un segundo no podrían hacer nada, ¿sabes? Habría que ver cómo se toma eso el procesador, pero bueno. Hasta que no llegue a 80 no pasa nada. Bien, yo he visto incluso gente que recomienda que las propias placas de memoria se suelden con algún tipo de resina tipo epoxi contra la placa para que nadie pueda quitarla. Es decir, una de las pruebas que se hace de concepto es congelar la memoria, quitarla de un equipo, ponerla en otro equipo y encenderlo, y va a arrancar con la misma sesión que tenía el otro usuario. Joder, eso es diabólico ya. O sea, la forma de evitar eso, obviamente, es pegar una de las recomendaciones que vi fue pegar las memorias a la placa. Me parece un poco extremista. Un poco bestia, ¿no? Los soldamos. Claro, paranoico, ¿sabes? Claro. Un día quieres ampliar la memoria y jodiste. ¿Sabes? Claro. Bien, más opciones de protección. Pues, detección de temperaturas. Detección de temperaturas. Sí, hay fabricantes que están empezando a controlar que si las temperaturas de la placa o de la memoria, los sensores de temperatura que suelen llevar los equipos, sobre todo para regular velocidades de ventilador en CPU y demás, son como del tamaño de un walkie-talkie, ¿no? Esos sensores que van en los equipos. O sea... No, hay algunos incluso que son como una radio de válvulas. Bien, pues ese tipo de sensores, utilizarlos para que en el momento en el que se detecte una bajada de temperatura brusca, ellos mismos, en el propio sistema, o sea, la propia BIOS, se encargue de generar un error en el sistema y que borre toda la información que haya en memoria. Hombre, a lo mejor un método medianamente decente sería poner contraseña a la BIOS y forzar o prohibir omitir el mentest en el arranque. Eso sería una solución bastante que no se pueda arrancar de dispositivos extraíbles. A ver, la parte de omitir el test de memoria es complicada porque siempre, aunque podemos habilitar y deshabilitar el Quick Boot en la BIOS, normalmente casi todas las máquinas cuando están arrancando, aunque hagan el post, aunque hagan las comprobaciones de memoria, siempre tenemos la opción de darle al escape.
En cuanto a proteger la BIOS, sí está muy bien, yo entiendo que es necesario, porque de esa manera evitaremos que alguien pueda modificar sobre todo las secuencias de arranque y puedan habilitar, por ejemplo, si tenemos deshabilitado el arranque de PXE o el arranque de dispositivos USB, es decir, deberíamos de tener nuestro dispositivo de arranque, el primero, nuestro disco duro y nada más, así evitaríamos muchos problemas. Arrancar la tecla de escape y trabajar sin ella también. Es otra solución. ¿Sabes? Esa es la mejor, además es económica y con un lapicero lo puedo hacer yo mismo, ¿eh? Pero sí, a ver, sobre todo lo que tenemos que acostumbrarnos o deberíamos acostumbrarnos es a nunca dejar nuestro equipo en hibernación o en suspensión, que suelen ser estados en los que la memoria no se ha quedado vacía o se ha volcado sobre el disco y quedaría accesible para si alguien nos roba el portátil en el aeropuerto porque hemos estado trabajando, han dado la señal del embarque, llegamos, entramos en suspensión o en hibernación, cerramos el portátil, nos vamos hacia el avión o lo perdemos o nos lo roban o alguien puede acceder y hacer un ataque en frío y no nos serviría de nada ni siquiera nuestro software de cifrado de disco. No, además eso apenas se nota. Montas un laboratorio allí en la cafetería del aeropuerto con el portátil que has sustraído, la bata blanca, o sea, el aire líquido, el aire líquido y todo, o sea, totalmente disimulado. No, pero si llevas la bombona de nitrógeno líquido siempre queda más disimulado porque puedes decir que eres el del butano. ¿Qué otras cosas? El control de la BIOS, eso me parece también importante. El arrancar la tecla escape. Por supuesto, evitar programas como Mundo Hacker, que revelan parte de estos secretos. Eso sería otro sistema de protección, porque sé que muchos ya están pensando en hacerlo. Y había una parte del aumento de la longitud de las claves o algo de eso, pero eso no es muy eficiente. Sí, ¿no? Eso al fin y al cabo, el problema que nos enfrentaríamos aquí sería que podríamos tardar algo más en computar cuál es la parte de la clave que nos falta en la degradación de la memoria. Lo que ocurre es que como la memoria se degrada de una forma totalmente predecible y además utiliza sistemas de corrección de errores y demás, pues el aumento de la clave es una solución, digamos, poco eficiente. De parche. Sí, efectivamente. De hecho, solo quiero comentar que cuando estamos en menos 50 grados centígrados y tal, se va degradando un 1%, ¿no? La memoria cada 10 minutos. O sea, tendríamos para realizar el ataque 90 a 100 minutos, ¿no? Por lo tanto, si lo que hemos hecho ha sido robar el portátil en el aeropuerto, no podemos ir a nuestra casa. Entre el tiempo de remanencia que nos dé la batería con el que nos aguante en hibernación o en el estado de suspensión hasta que consigamos enfriar, nos da bastante margen de error. Es decir, nos da bastante tiempo, claro, para poder acceder a la memoria con la menor degradación posible. Y con nitrógeno líquido, los datos que hemos recopilado del proyecto es que se empieza a degradar un 0.2% utilizando cada 60 minutos. O sea, tendremos un par de días para hackear la máquina. Sí, te puedes ir del país y todo. Claro, puedes sacarlo del aeropuerto, tomar un avión a un tercer país, como si fueses un proxy, ¿sabes? Hacerlo allí y retornar. Lo único que el nitrógeno líquido siempre es un poquito más complicado de conseguir que el aire líquido o el bote este de limpieza para... Y de todas formas no puedes meterlo en el avión. Cierto, al ser líquido no puedes. No, efectivamente no se puede adquirir en una droguería normalmente en la calle, ¿vale? No es algo que tú vayas al campo, a un centro comercial, etcétera, y puedas obtener nitrógeno líquido. Sí, pero lo curioso es eso, que nadie se acuerda de los famosos botecitos de aire que nos dan una temperatura, consigue bajar 50 grados bajo cero sin mucho problema y congela bastante. Vale. Pues ¿alguien quiere decir algo más sobre este tipo de técnica, etcétera, antes de entrar a la nueva sección del programa? Tenemos. Ay, me ha encantado. Que no voy a utilizar criptografía, ¿para qué? Es verdad, ¿para qué? A partir de ahora, todo lo que hemos hablado en programas anteriores de cifrado, criptografía, la seguridad de los datos, no vale para nada, tíos. Todo es texto plano. Mentira, nos engañaron, como siempre. La teoría de la conspiración de molde. La gente lee nuestros datos. La NSA está detrás de todo. Veo a Santiago muy contento, no sé si quiere referir alguna palabra de agradecimiento, todavía no hemos terminado, pero... Por favor, Santiago, no mandes más mails. Bueno, ahora ya tendré que buscarme otra ocupación. Ahora me he quedado en el paro, voy a ver si busco en el INEM algún tipo de ataque que sea
Claro. Bueno, nosotros trabajamos reponiendo botes en superficies comerciales y en la caña, ¿eh? Pues sí. O sea, nos pasamos súper bien. Ahora queremos entrar en la siguiente sección del programa. En poco tiempo es bastante interesante. Es esta llamada historias de éxito. Successful stories. Y no va de sexo. No, son casos reales de hackers reales Que nosotros no conocemos. y que han sucedido. Es como cuando los marcianos llegan y te abducen y estás 2 o 3 días fuera y a los 5 minutos apareces de nuevo. O para ti han pasado como 5 minutos. Rubén, tú has estado investigando sobre eso. ¿Es algo que has Sí. escuchado, algo que has presenciado con tus ojos? He presenciado, o sea, esto se remonta al principio del verano, vaya. Bueno, en unos programas previos hablé de una aplicación que se llamaba Airbound, que está disponible dentro de la versión de Backtrack. Vale, estamos hablando ahora de ataques wifi inalámbrico. Precisamente, ataque inalámbrico Es una sobre historia de redes éxito en ataques wifi. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es recordar en qué consiste esta aplicación llamada Airbound. Air PWN. ¿Vale? Pues si la queréis buscar dentro del Backtrack. Muy bien, bueno, pues esta aplicación lo que hace es utilizar 2 interfaces. Por una interfaz lo que hace es escuchar el tráfico que va por una red wifi. Tenemos en Messenger a Yao Hansen que dice que esto lo quería contar él. ¿Sabes? Pero bueno, pues le respondo ahora que no, que lo siento, que lo haces tú y ya está. De Continúa, acuerdo, Rubén. pues entonces utilizaremos nuestra tarjeta de red y pondremos una interfaz en modo monitor para escuchar la información que va por la red wifi. Y a continuación utilizaremos otra interfaz para inyectar información en esa red wifi. Un momento. Necesitarías en un principio que la red wifi esté desencriptada, o sea, no esté encriptada, o que tengas la clave de encriptación. El programa este permite, en la secuencia de comandos, permite introducir la clave web de la red wifi. Por lo tanto, también trabajaría con una red que está encriptada con una clave web. Siempre y cuando hubiésemos conseguido la clave web. Preciso. ¿Sabes? 5 minutos. Sí. Si se tratase de WPA y la supiésemos también funcionaría. También se podría. Vale. Sí, Recordad- tiene un comando para hacerlo. Sí, recordad en la parte esa que atacábamos los portátiles, desktops, etcétera, con técnicas de USB hacking y era fácil sacar las claves WPA, para que son más complicadas de craquear. Muy bien, pues como Sí, he dicho, continúa. como he dicho, este programa, por un lado, escucha información de una red wifi, por otro lado, también permite inyectar información en esa red wifi. Muy bien. Pues entonces, ¿qué es lo que hace este programa aparte de escuchar e inyectar? Muy bien. Pues este programa recibe un fichero de configuración. Ese fichero de configuración... Suena medio diabólico lo que estás contando. Y espera, aguanta. En ese fichero de configuración se especifica una expresión regular. Una expresión regular en el que vamos a decir Por un 1 igual a 1. Vamos a decir un formato de paquete, ¿vale? Un formato de tipo de información y para lo que va a utilizar este fichero de configuración del programa es para cuando él está escuchando la red y encuentra un paquete que se corresponde con la estructura de esa expresión regular, Ajá. Entonces coge ese paquete, se lo queda. Básicamente tú especificas el tipo de paquete que quieres que capture y en cuanto lo encuentra, lo captura. Exactamente. Y a continuación, lo que va a hacer es inyectar en esa red wifi un paquete que ha construido el hacker que está utilizando el Airbound. Y ahora lo suplanta. lo suplanta exactamente. Joder, esto es satánico, macho. Yo, por ejemplo, muchas veces... ¿Utilidad que tiene esto? No sé. Mi padre muchas veces me dice, no, yo para evitar problemas de phishing y otro tipo de ataques, yo siempre pongo directamente en la barra del navegador la página del banco, por ejemplo, de cajamadrid.es o algo así. Pues con este tipo de ataques, poniendo tú en la barra del navegador directamente la página a la que tú quieres acceder, puedes seguir siendo una víctima. Y ahora esto es satánico. voy a plantear lo que sería un escenario de este tipo de ataques. ¿Qué utilidad tiene esto? Exactamente. Bueno, pues Michael. Esto en principio se lleva a cabo y funciona al ser un ataque man in the middle por la distancia que hay entre el servidor real y el exactamente, atacante. es lo que iba a contar ahora mismo. Perdón. No. Quedas perdonado, amigo Mike. Bueno, pues entonces imaginaros que una persona está navegando por internet y pone en su navegador pues la página de Google, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces esa petición va a viajar hasta el servidor de Google. Claro. Y entonces el servidor de Google, cuando reciba esa petición, le enviará la respuesta hasta el cliente, le enviará la página al cliente. Muy bien, pues ¿qué ocurre si entre medias... esa conexión se hace a través de una red wifi y entre medias hay una persona que está ocupando o utilizando el Airbound, esta aplicación? Muy bien, pues la persona que está ocupando el Airbound ha puesto en un fichero de configuración una expresión regular que se corresponde con la petición a la página de Google.
¿Vale? Por ejemplo, puede ser una petición, el fichero de configuración puede especificar cualquier paquete que empiece por get o por post. Entonces eso cogería cualquier petición que se haga. ¿Vale? Perfecto. Entonces, la persona que está utilizando el AirPound estará escuchando con su tarjeta en modo monitor y detectará que se está haciendo una petición que empieza por get o por post. En este caso, va hacia el servidor de Google. Muy bien, pues en este caso, como se ha detectado una petición que coincide con el fichero de configuración, Que es lo que tú quieres capturar. exactamente, pues el iPhone lo que va a proceder es a inyectar la respuesta que le ha programado el cliente. Como que fueses más rápido que Google. Claro, en eso se ¿por qué? basa. Das respuesta a esa Exactamente. petición antes que Google. Porque el hacker está más cerca de la víctima que el servidor. Entonces, la respuesta que va a inyectar el AirPound le va a llegar al cliente antes que la respuesta que le va a devolver el servidor de Google. Y eso tiene para el cliente es totalmente válido porque el que Él ha puesto en consultado- su dirección, en la barra de direcciones del navegador, ha puesto la página de Google y en realidad lo que le va a llegar es la información que está inyectando el AirPound. en las pruebas de concepto de backtrack, esos ficheros de configuración, para hacerlo un poquito más simple, lo que sustituyen son, por ejemplo, imágenes. Sí. Cuando tú recibes la página de un diario digital y hay determinadas imágenes, las imágenes son interferidas y sustituidas por un perrito, ¿no? Exactamente. Es decir, es la manera, la prueba de concepto más pequeña, porque lo que tú estás haciendo es, Se una puede hacer un spoofing suplantación total, ¿eh? Total. ¿Sabes? Bueno, no sé cuántos minutos nos van quedando para contar. Está muy bien para la historia de éxito. Estás planteando bien el ataque, la interceptación de esa información. Y Pues una cosa que yo vi este verano en la Terminal 4, se sabe que hay una wifi en la Terminal 4 del en aeropuerto de Düsseldorf, Bar. aeropuerto de Düsseldorf, ¿no? Dejémoslos en Düsseldorf de entonces. Sí, vale, bueno, Lo localizamos en ese lugar. Bueno, pues estaba yo con mis amigos. ¿Tú tienes amigos, Rubén? No te pregunto, ¿sabes? Es Bueno, algo en realidad no, pero esto quedaba mejor decirlo. que era mejor Iba decir- solo, vale. Que no quería conoce, decirlo. como siempre, Rubén, como siempre. Modo Ibas marginal. solo. Tío. ¿Sabes? Pero bueno, si quieres, vamos a suponer, estabas con un grupo de amigos. Súper raro, pero... Gracias. Pues entonces yo estaba tranquilamente esperando mi embarque y de repente vi que la gente navegaba amigablemente con sus portátiles conectados a la red wifi del aeropuerto y de repente vi a un chico sospechoso con... Jacinto. Jacinto, no quería decirlo, pero era Jacinto. Era Jacinto, todos los Pero iba sabemos. con su madre, supongo, porque... No, sí, En realidad es que le estaba siguiendo yo a Jacinto para hacer como que tenía un amigo, ¿sabes? Para justificar mis vacaciones. Hoy Jacinto no está aquí, pero Rubén siempre nos ha comentado que, vamos, uno de sus objetivos de la vida es llegar a conocer a Jacinto, ¿sabes? Yo soy como su padawan, dice mi sensei. Y en ese Pues caso... vi ¿qué a pasó? Jacinto que estaba con su portátil y estaba haciendo... De repente vi que estaba utilizando el backtrack. Entonces ya dije, uy, Malo. algo está haciendo el chico este. Y de repente seguí mirando a una chiquilla que estaba navegando por internet. Ahí ya... Vamos a mis verdaderas intenciones. Y de repente la chiquilla, cuando estaba intentando entrar en páginas que a ella Porno. le interesaba... No, páginas en general. Sí, vale. páginas en general. Solamente le llegaba a la página de Google. Solamente veía la página de Google. sea, Pusiendo cualquier dirección. Historia de éxito, eso... un attacker pound. Claro. En toda regla, ¿no? Solamente le llegaba a la página de Google. Solamente. ¿Y cuál es? Intentando entrar en cualquier página, solamente recibía la página de Google. Entonces a ella empecé a mosquearme un poquillo más y procedí a mirar a otra persona más que estaba navegando por internet con su portátil. Igualmente, solamente recibía la página de Google. Esto es como A lo una mejor especie estaban consultando Google. Vamos, a lo mejor Jacinto no tiene nada que ver en esto y lo que estaban era visitando Google. O sea, tú te percataste que esa gente intentaba navegar a Sí, otras páginas. exactamente, porque es que además empezaron a intercambiar impresiones entre ellos. Vaya puta mierda de red. Claro, vaya mierda de exactamente. ¿Qué internet. cojones está pasando? Empezaron a tirar el portátil al suelo, cosa mala. Y entonces ahí ya volví a centrar mi mirada en Jacinto, aunque me costó después de estar con la chiquilla, pero no da igual. Volví otra vez a Jacinto. Y el caso es que ahí ya había Jacinto sonriendo ahí, una sonrisa maligna. Perversamente. Claro, y a ella me acerqué un poquillo más a él, como si fuese su amigo. No, ¿qué dice? Quita. Jacinto no le conoce, no conoce a Rubén. Yo solamente busco su conocimiento nada más. Sí, para aquellos oyentes y tal, nosotros cuando entre nosotros no nos conocemos, llevamos máscara cuando grabamos el programa. Todos llevamos una careta. Yo llevo una de tortuga. yo una de pirata. Y yo una de Bush. ¿De? De Bush. De Bush.
¿sabes? Y bueno, yo... Y Rubén en verdad pensamos que es chino, pero como no le vemos a través de la careta. Pues el caso es que ya me fijé en el programa que está utilizando y era el AirPound. Y precisamente la respuesta que estaba inyectando Jacinto era que se inyectara siempre en la red la página de Google. Joder, eso es satánico, ese ataque, ¿no? Era Eso una página que lo único que contiene es una página sencilla HTML que contiene un iframe y en ese iframe se carga la página de Google. Esa es la respuesta que inyectaba Jacinto utilizando el AirPound. Y entonces a todo el mundo que intentaba navegar, como en su fichero de configuración tenía puesto que capturase cualquier paquete que fuese una petición get o ¿no? post, Ajá. entonces cualquier petición que se hiciese Jacinto iba a inyectar en la red la página de Google, una página que contenía un iframe con la página de Google. Y por ese motivo, todas las personas que estaban intentando navegar recibían la página de Google. Y por eso se quejaban. Esto es una historia de éxito. Ya sabéis, ahora cogéis todo el mundo backtrack y salís a las calles a interferir el mundo. Y una cosa que tengo que comentar para el funcionamiento correcto del AirPound es que... Eso lo has investigado tú a posteriori, ¿no? Sí, preguntando a Jacinto, que en realidad no me lo quiso decir, pero esto ya lo he tenido que investigar por mi cuenta. Que también metiste una paliza, Jacinto. Sí, también. Y bueno, el caso es que el AirPound tiene un driver que se supone que fija el canal. Ese driver se llama Lorcon, pero el Lorcon no funciona demasiado bien. ¿Y cómo se soluciona ese programa? Pues por ejemplo, abriendo otra ventana, otra shell, y lanzando otro programa como puede ser el Aerodump y haciéndolo trabajar en el mismo canal en el que está la Wi-Fi víctima, la red de la víctima. Vale, eso sí es una nota clave importante porque cuando tú lanzas el AirPound, a ti te pide que introduzcas por teclado el canal donde quieres que trabaje el AirPound. Ajá. Y tú ahí pones el canal donde está la red víctima. Pero el Lorcon, que es el que se encarga de fijar el canal, no funciona demasiado bien. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Abriendo otra ventana y poniendo otro programa a trabaar en ese mismo canal, como puede ser, por ejemplo, el Aerodump. Perfecto. Lo pones a trabajar el canal en el canal de la víctima y entonces ya el AirPound va a comenzar a trabajar en ese canal, se va a centrar y entonces va a comenzar a escuchar peticiones y cuando coincidan con su fichero de configuración va a inyectar la respuesta. Suplantarlos, inyectar la respuesta. No, la verdad que el ataque satánico, mira, Santiago está dormido, escuchándote. Y esto, por ejemplo, para nosotros puede ser un juguete, pero por ejemplo para la policía o servicios de espionaje puede ser bastante interesante, porque imaginemos el caso de que tienen a un sospechoso localizado y pues están próximo a donde se está conectando a internet este sospechoso vía wifi. Pues entonces lo que pueden hacer es capturar todas las peticiones que haga ese sospechoso a cualquier página web e inyectarle las respuestas que a la policía le interese. Exactamente. Entonces van a controlar todas las páginas web a las que intenta navegar. Sí, y para el usuario es transparente porque él está utilizando internet. Exactamente, él está viendo que en la barra de direcciones del navegador está poniendo la dirección a la que le interesa acceder, es decir, no está pinchando un link que a lo mejor le puede redirigir a otro sitio, que es lo que pensará mucha gente, que yo no voy a entrar en links que me pongan, que a lo mejor me pueden hacer ataques de phishing. No, o sea, aquí la víctima pone en la https www.google.es y él va a seguir viendo en la barra de navegación del navegador, va a seguir viendo la página a la que quiere acceder, pero en realidad en la pantalla lo que va a ver es la página que al hacker le interesa. Aquí el bug de seguridad es el aire. Hay que acabar con el aire. Si fuésemos capaces de extraer el aire del planeta Tierra, ya se acabaría el ataque. Bueno, estamos llegando a la finalización del programa. Esta nueva sección de historias de éxito, Successful Stories, ¿sabes? El próximo día buscaremos otra de esas cosas que vemos por ahí. Santiago nos está hablando de cuando ya entramos en un edificio con palanca rompiendo los vidrios y tal. Esa no tiene mucho sentido. Esa no cuenta. Vale. Y bueno, nada más que decir. Esperamos vernos en un siguiente programa. Recordad que normalmente por motivo de trabajo no producimos muchos programas mensualmente. Nos despedimos habitualmente. Antonio Ramos se despide de vosotros esperando veros en Mundo Hacker de nuevo. Y vamos secuencialmente. Rubén. Adiós, chiquillas. Bueno, happy hacking a todos. Y Santiago, disculpa, Santiago, gracias por estar aquí. Es la primera y última vez que te traemos, pero despídete de tu público. Un placer. Pues happy hacking a todos. Venga, hasta luego.